Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Pueden tomar asiento en esta mañana. Y les quiero invitar, hermanos, que abran sus Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 5, y vamos a estar discutiendo el versículo 1 y 2 como tema, el sublime llamado que todo cristiano tiene, en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Como bien saben, hermanos, la carta a los Efesios se divide en dos grandes secciones. Del capítulo 1 al capítulo 3 está todo el contenido teológico, doctrinal, en la cual la iglesia tiene que estar entendiendo, comprendiendo, para después reproducir esta doctrina en una vida práctica que refleje a Cristo. Y entonces todo ese contenido doctrinal se encuentra en el capítulo 1 al capítulo 3, y básicamente ese gran contenido doctrinal que se encuentra ahí, hermanos, tiene que ver con lo que el cristiano debe de creer, y uno de esos elementos que el cristiano debe de creer es que está en Cristo, está posicionado en Cristo. De hecho, a lo largo del capítulo 1, 2 y 3, la frase "en Cristo" es abundantemente usada por el apóstol Pablo para determinar la posición del Hijo de Dios en Cristo. Si usted observa de manera breve ahí en el capítulo 1, versículo 1 de Efesios, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. Ahí tenemos esas bendiciones. Y si puede ver el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales celestiales. ¿En quién? En Cristo. De manera tal que capítulo 1, capítulo 3, lo que el cristiano debe de creer, que estamos colocados, posicionados en Cristo. Y el capítulo 4, entonces, hermanos, tiene que ver con la práctica del cristiano. La práctica del cristiano en Cristo. Habiendo entendido que estamos posicionados en Cristo, y en esa posición que tenemos en Cristo tenemos redención, salvación, elección, sello del Espíritu Santo, que tenemos una nueva vida en Cristo, que hemos sido librados de la esclavitud del pecado, y entendiendo el maravilloso amor de Cristo por nosotros, entonces a la luz de eso tenemos que vivir y reflejar esa doctrina como hijos de Dios, y esa parte práctica inicia en el capítulo 4 al 6. Y básicamente 4 a 6 lo que va a estar diciendo es lo que el cristiano debe de vivir en base a nuestra posición en Cristo Jesús. ¿Cómo debe de lucir una vida cristiana? ¿Cómo debe de lucir un hijo de Dios? ¿Cómo debe de vivir un hijo de Dios? Un hijo de Dios en ese sentido. Y por ejemplo, de resumen nada más, capítulo 4 nos dice que un hijo de Dios debe vivir en humildad. Un hijo de Dios debe vivir en unidad, que el hijo de Dios tiene que vivir para la gloria y honra de Dios y no vivir como los que no conocen de Dios. Que un hijo de Dios tiene que despojarse de la vieja vida y revestirse de la nueva vida en Cristo, y empieza a desplegar esa vida que debemos de lucir nosotros como la iglesia de Cristo en nuestra vida. Y dentro de ese sentido, entonces, hermano, dentro de ese asunto o aspecto práctico de la carta, se encuentra el capítulo 5, versículo 1 al 2 de la carta a los Efesios, que encontramos este llamado sublime que los hijos de Dios tenemos. El llamado más sublime que toda persona puede recibir en la tierra es el de la salvación. Pero el llamado más sublime que todo cristiano, todo hijo de Dios recibe es este, hermanos, basado en Efesios 1, 5, 2. Es el de imitar a Dios, y es el de amar como Jesucristo ama. Ese es el llamado más sublime que tenemos nosotros como hijos de Dios, como la iglesia de Dios. Es de poder reproducir el carácter de Dios en nuestra vida, poder manifestarlo, poder vivir conforme a ese carácter, y poder amar como Cristo ama, hermanos. Y eso es mucho decir en este sentido, para entender, comprender el gran eterno amor de Cristo para con nosotros, y lo que el amor de Cristo con nosotros hizo para con nosotros en el sacrificio en la cruz. Y por eso en estos dos versículos, Efesios 5, 1, 2, se observa este llamado sublime que Dios hace a la iglesia.
La base, hermanos, de la vida cristiana no está basada en activismo, sino que una vida que glorifique a Dios. La base de la vida cristiana debe estar basada en una vida que honre a Dios. El estilo de vida requerido para lograr la glorificación y la honra en Dios es entonces que los creyentes, que los hijos de Dios no imiten al mundo, sino que imiten a Dios. La pregunta es, ¿estamos viviendo como verdaderos imitadores de Dios? ¿Estamos amando como Cristo nos amó a nosotros? Es una pregunta muy personal que cada uno de nosotros tenemos que responder, visualizando nuestra vida personal, en cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo hacemos las cosas. Es una pregunta muy personal, en cómo yo estoy tratando a mis hermanos. Pero no solamente a mis hermanos, cómo yo estoy tratando a cualquier persona de este mundo. Con amor. Y es una pregunta que nos debe llevar a la reflexión, hermanos. A nosotros fuertemente. Le invito a que lea conmigo Efesios 5.1, por favor. Efesios 5.1. Amén. Dice así, Efesios 5.1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Así que, hermanos, el primer asunto que tenemos que ver conforme a este llamado sublime es que debemos de vivir la vida imitando a Dios. Debemos de vivir la vida imitando a Dios. El versículo 1 del capítulo 5 pertenece a la sección anterior del capítulo 4 que tiene que ver con la vida práctica del cristiano. Y de hecho el capítulo 1 versículo 5 es la conclusión de esa gran sección de cómo debe de lucir la vida cristiana, en cual Pablo está desempacando versículo por versículo a lo largo de estos 6 capítulos. En este sentido, capítulo 4 ha estado hablando sobre, en este sentido, el andar, el caminar. Observe cómo sabemos todo esto por la palabra que tenemos ahí. La evidencia de esto es la palabra pues. Sed pues, esa palabra pues se utiliza con frecuencia para continuar o concluir el tema que el apóstol Pablo ha estado desarrollando en capítulo 4. Estos temas tienen que ver con el vivir, el estilo de vida. El estilo de vida. Observe Efesios capítulo 4 versículo 1. Rápidamente. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, que vivan como digno de la vocación con que fuiste llamado, que vivamos una vida digna de nuestra salvación, que vivamos una vida digna como hijos de Dios. Y después de esto, el apóstol Pablo, en el versículo 4:17, observe lo que dice, Efesios 4:17, y dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, que ya no vivan como los otros gentiles, como aquellas personas que no conocen de Cristo, como aquellas personas que no están posicionadas, colocadas en Cristo, como lo ha enseñado del capítulo 1 a capítulo 3. Es decir, Pablo dice, no pueden vivir como si no estuviese en Cristo. Es imposible que un cristiano que ha recibido la salvación viva como un impío, que viva como una persona que no conoce de Dios. Porque estas personas, ¿cómo viven? Viven en la vanidad de su mente, viven teniendo el entendimiento entenebrecidos, viven ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Nosotros, hermanos, no podemos vivir así. Así que Pablo entonces, a lo largo de este capítulo 4, está desarrollando el estilo de la vida cristiana. Y entonces el capítulo 5 versículo 1 está concluyendo con esa sección y al mismo tiempo abriendo una nueva sección en el capítulo 5, versículo 2 en adelante. Básicamente, la sección Efesios capítulo 5, versículo 1, 2 es una bisagra. Versículo 1 cierra la sección anterior y el 5 abre un nuevo panorama, un nuevo tema que Pablo va a estar desarrollando en la vida de práctica de cómo tenemos que andar en amor, andar en luz y otros temas que Pablo aborda en este sentido. Y parte, hermanos, del andar en la vida del cristiano tiene que ver con imitar a Dios. Si se imita a Dios, entonces vamos a vivir una vida digna de la vocación con que fuimos llamados. Y si imitamos a Dios, no vamos a vivir como los otros gentiles, como lo dice el versículo 4:17. Observe el versículo. Sed pues. Y dice sed.
La palabra sed ahí, hermanos. Palabra muy importante a considerar ahí. Puede subrayarla. Sed. Esta palabra, ¿por qué es importante? Es importante porque establece cómo debe de ser el carácter de la vida de los cristianos. Esta palabra establece cómo debe ser nuestro carácter como hijos de Dios, cómo debemos de comportarnos, hermanos. Y no es la primera vez que Pablo la está usando aquí. Observe cuidadosamente Efesios 4:32. Observe cuidadosamente Efesios 4:32, que es básicamente la sección anterior de la que estamos tratando de abordar ahorita. Observe Efesios 4:32 y dice, antes que sed. ¿Y qué significa sed? Básicamente significa o establece el estándar o el carácter de la vida cristiana. ¿Cómo debemos de ser nosotros entonces? Benignos unos a otros. ¿Cómo tenemos que ser? Misericordiosos los unos a los otros. ¿Cómo tenemos que ser? Perdonándonos, perdonadores, perdonando los unos a los otros, hermanos. ¿Por qué tenemos que ser así nosotros? Porque Dios es así. Porque Dios es benigno, Dios es misericordioso, Dios nos ha perdonado los unos a los otros. Por esa razón. Pero si evaluamos nuestra vida a la luz de esto, ¿estamos siendo benignos con los demás? ¿Estamos siendo misericordiosos? ¿Estamos viendo la miseria de las personas y en base a eso actuar a favor de ella conforme a la palabra de Dios? ¿Estamos perdonándonos los unos a los otros? Hermanos, usted sabe que básicamente la gran tasa que existe de divorcios no es por otros elementos que dicen, sino que es simple y sencillamente por la falta de perdón. La gran cantidad de problemas, conflictos, dificultades que nosotros muchas veces enfrentamos tiene que ver con la falta de perdón. Y una persona que tiene falta de perdón es una persona muy orgullosa que cree que no merece extender el perdón, así como ha recibido el perdón de Dios a esta persona que la ha ofendido. Pero la Biblia dice, sed como benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros. Observe Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios, de manera tal que en el 4:32 dice que nuestro carácter debe ser bondadoso, misericordioso y perdonador. Efesios 5:1 dice que el carácter de los cristianos debe ser como el de Dios. Efesios 5:7. Puede verlo usted, Efesios 5:7 dice que nuestro carácter no debe de ser como el de aquellos que no conocen a Dios. Y puede observar Efesios 5:17. Enseña que el carácter del cristiano no debe de ser de insensatez, sino el de entender o comprender la naturaleza de la voluntad de Dios. Sed es la palabra que está ahí Pablo usando. Sed. Palabra que puede llegar a significar sed pues imitadores de Dios, puede llegar a traducirse como conviértanse, lleguen a ser imitadores de Dios. Y es una palabra muy fuerte, hermanos, ya que indica un mandamiento con carácter de obligatoriedad. Es decir, que debe de cumplirse en la vida de todos aquellos cristianos. Si usted es un hijo de Dios, si usted está en Cristo, si usted está en la nueva vida en Cristo, es de manera imperiosa, es de manera necesaria, es de manera obligatoria que viva de esta manera. ¿Cómo? Imitando a Dios. No es una opción, no es algo si quiero o no quiero, no es algo si lo dejo o lo tomo. No, hermanos, es de un mandato de carácter obligatorio. Es una orden, no es una opción de parte de Dios de cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Es una demanda que debe de iniciar a cumplirse en la vida del cristiano y que debe de continuar cumpliéndose por el resto de su vida hasta que Cristo venga por su iglesia. Pregúntese en esta mañana, ¿está usted imitando a Dios? ¿Está usted siendo imitador de Dios? Hermanos, desde que nacemos, por la naturaleza pecaminosa que tenemos, desde que nacemos, imitamos al mundo. Imitamos al mundo. ¿Y cómo lo imitamos? Bueno, hablamos lo que el mundo habla, pensamos lo que el mundo piensa, hacemos lo que el mundo hace. Desde que nacemos, pasamos toda una vida viviendo como el mundo dice que tenemos que vivir, imitando al mundo, imitando a personas, imitando actitudes de artistas famosos, lo que usted quiera. Pasamos imitando al mundo.
Pero cuando usted viene a los pies de Cristo, no tiene ya que más imitar al mundo. Tiene que imitar ¿a quién? A Dios. En este sentido, hermano, el mandamiento, sed imitadores de Dios, entonces establece una norma de vida, establece un estilo de vida que debe de vivirse de manera constante y permanente. Por lo tanto, el único estilo de vida que la iglesia debe estar exhibiendo en el mundo es el de imitar a Dios. Es decir, no imitar a Dios, su carácter, solo aquí en el templo. Porque habemos muchos cristianos que solo en el templo nos comportamos de manera santa, piadosa, pero al salir de la puerta, como que nos transformamos, como que nos quitamos las máscaras. Cuando venimos al templo y entramos por esa puerta, como que nos santificamos de manera instantánea y empezamos a hablar de manera santa, palabras adecuadas, palabras que glorifican a Dios. Pero nomás salimos muchas veces. La gente ni puede identificarnos si somos cristianos o no. Entonces, es algo que tenemos que reflexionar nosotros. O sea, no solo tenemos que imitar a Dios aquí en el templo, que es el lugar donde normalmente se puede ver la parte más santificada de un hermano, sino que en todas las áreas de nuestra vida, hermanos, tenemos que imitar a Dios. Tenemos que imitar a Dios en lo público, en la iglesia, en el templo, fuera de la iglesia, en la casa, donde estemos, en todo lugar, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la comunidad donde vive. Donde usted esté, constantemente tiene que estar imitando a Dios. Imitando a Dios. Ese es nuestro deber, ese es nuestro sublime llamado de estar imitando constantemente y permanentemente a nuestro Dios. Dice, sed pues imitadores, imitadores. La palabra imitadores tiene el sentido, hermano, de intentar de igualar a una persona imitando sus acciones, comportamientos. Es el término de donde se origina la palabra mímica o mimo, que es aquella persona que copia y reproduce características específicas de otras personas. Básicamente lo que Pablo nos está diciendo, ¿estamos copiando las características de Cristo, de Dios? ¿Estamos copiando las características del carácter de nuestro gran Dios en nosotros? En términos sencillos, hermanos, imitar a Dios significa reproducir el carácter de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo luce eso? ¿Cómo luce el estar imitando el carácter, reproduciendo el carácter de nuestra vida? ¿Cómo luce? Luce de la siguiente manera. Si somos hijos de Dios, tenemos que imitar a Dios y por lo tanto en el ejercicio de imitar a Dios tenemos que hablar como Dios habla. Tenemos que hablar como Dios habla. Tenemos que emular su pasión, tenemos que amar lo que Él ama. Tenemos que odiar lo que Él odia. Si Él odia el pecado, usted tiene que odiar el pecado, no amar el pecado. Si Él ama lo que ame, tenemos que amar nosotros también. Eso es, en términos prácticos, imitar a Dios, el carácter de Él. Tenemos que imitar su comportamiento, sus acciones, sus reacciones. Tenemos que andar como Él anduvo, como claramente, tercera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6, claramente nos dice. Si estamos en Cristo, tenemos que andar o vivir como Él anduvo, completamente. Completamente. ¿Y en qué persona vemos todo esto, hermanos? En Cristo. En todo el mundo entero, desde la fundación del mundo hasta la culminación del plan eterno de Dios, solo han existido y solo van a existir dos personas que tuvieron esa capacidad de imitar a Dios de manera plena y completa, y una de ellas fue Adán. ¿Por qué Adán? Porque fue creado a imagen y a semejanza de Dios. ¿Hasta cuándo se entorpeció eso? Génesis 3. De ahí no vemos la vida de una persona, de un hombre, de un ser humano tal cual, como Dios lo diseñó, como Dios lo creó. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Dios hombre vino, Cristo. Porque Cristo es el hombre normal. Nosotros no somos normales, hermanos, porque mentimos. ¿Cristo miente? No, no miente. ¿Cristo roba? No, no roba. No es normal mentir, no es robar. ¿Cristo tiene rencor? No,
No tiene. Por lo tanto, no es normal que nosotros hagamos rencor, sino que eso es causa del pecado en nuestra vida. Y a través de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, vemos al Dios hombre, hermano, caminando. Vemos su vida, vemos cómo glorifica a Dios a través de sus palabras, sus acciones, incluso cómo glorifica a Dios a través de sus emociones, a través de la manifestación de sus emociones, a través de la compasión, a través de la ira. Cómo glorifica a Dios con una manifestación apropiada y correcta de las emociones que Cristo manifiesta. ¿Usted puede controlar sus emociones? ¿Puede controlar la ira? ¿Puede controlar esas emociones que lo llevan a pecar? ¿Puede controlar esas emociones que toman control sobre su vida? Entonces necesitamos ver a Cristo en este sentido. Como dice 3 Juan 3:6, si estamos en Él, tenemos que vivir como Él vivió. Hermanos, en este sentido, el imitar a Dios significa tener una vida santa. Tenemos que ser piadosos en la manera en que vivimos. En esta vida tenemos que ser piadosos en la manera en que hablamos. No como nos habla Efesios 5:3. Observe Efesios 5:3, que es lo que nos dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún sea nombrado entre nosotros, ni aún se mencione. No tenemos por qué hablar, platicar sobre estas cosas, porque no conviene como a santos. No, hermanos, aún tenemos que ser piadosos en la manera en que hablamos, porque ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que vivir imitando a Dios? Porque simple y sencillamente, hermano, porque Dios nos creó a nosotros. ¿Cómo? En Génesis, en el diseño de Dios de la creación, Dios nos creó a nosotros creó a imagen y a semejanza de Él. A imagen y a semejanza de Él. Usted es portador de la imagen de Dios, hermanos. Por lo tanto, tenemos que imitar a Dios. Observe lo que Jesús nos dice. Pero observe primero Levíticos 11:44, por ejemplo, antes. Porque esto no es, por decirlo en términos así, algo nuevo que se mira en el Nuevo Testamento. Observe Levítico 11:44 y dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis como. En el Antiguo Testamento, imitar a Dios es ser santo, porque yo soy santo. Observe Levítico 19:2, de la misma manera, en ese sentido. Y dice Levítico 19:2: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis. ¿Y la razón por la cual? Porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. Y observe lo que dice Jesús en Mateo 5:48. Mateo 5:48 en ese sentido. Y dice de esta manera: sed pues vosotros como perfectos. ¿Como quién, hermanos? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo, Pedro en su carta? Pedro en su carta afirma lo siguiente, en su primera carta: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Óigame, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. En 1 Pedro 1:14, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. ¿Cómo está viviendo su vida, hermanos? Ser imitador de Dios, estamos hablando de una vida de santificación, estamos hablando de una vida de piedad, estamos hablando de una vida en la cual usted tiene sus prioridades bien establecidas. Y no hay otra manera, hermano, de vivir en santidad. No hay una varita mágica que solo me toque y ya estoy viviendo una vida santa. No, necesita practicar los ejercicios de la piedad. ¿Está orando usted? ¿Está orando? ¿O ora simplemente como un ritual? Dios, buenos días. Dios, Padre, gracias por este día. Amén. O ora como ritual: Dios, gracias por la comida. Dios, gracias por el día y ya nos dormimos. ¿Realmente usted está teniendo una vida de
oración delante de Dios? ¿Realmente usted está teniendo una vida de comunión a través de la palabra de Dios, a través de su devocional? ¿Realmente la lee, la estudia, la aplica, la vive? Hermanos, esta es la manera de vivir en santidad, una santidad progresiva que tenemos nosotros como responsabilidad de lucir delante de Dios y de Cristo, vivir una vida santa. Ser imitador de Dios, hermanos, entonces tiene que ver con una vida de santidad, y usted debe de contestar esta pregunta: si está viviendo como Dios quiere que usted viva. ¿Cómo debemos de imitar a Dios? ¿Cómo tenemos que imitar a Dios? Dice la palabra en Efesios 1, Efesios 5, Efesios 5:1. ¿Cómo tenemos que imitar a Dios? Como hijos amados. La palabra como indica la manera en la cual debemos de imitar a Dios. Y se nos presenta, hermanos, una imagen comparando la forma en cómo nosotros debemos de hacerlo. Y esto es como hijos amados. Así como los hijos imitan a los padres, a quien aman, así también los cristianos debemos de imitar al Padre eterno, quien es Dios, a quien nosotros también amamos. Pero al mismo tiempo es la razón por la cual debemos de hacerlo, ya que el eco del amor de Dios sobre nosotros le encontramos en la expresión como hijos amados. Hijos amados. Si usted es padre o madre, usted debe saber cómo su hijo le imita. Usted debe saber cómo su hijo habla como usted. Usted sabe cómo su hijo reproduce su carácter. Dígamelo a mí, en mi poca experiencia como docente en centros educativos, yo quedaba con niños pequeños de primer, segundo grado. ¿Cómo sabe esas cosas? ¿Qué vocabulario usa? ¿Por qué dice estas palabras? Es un niño. ¿Por qué habla de esta manera? Y cuando iba a traer calificaciones, escuchaba a los padres. Igualito. Ahora entiendo por qué habla como habla. Ahora entiendo por qué hace lo que hace. Hermanos, usted sabe que los hijos imitan a los padres. Así, de esa misma manera, nosotros tenemos que imitar a Dios. Y somos hijos, y como bien el texto lo dice, hijos amados. Hijos amados, indicando que hemos recibido el amor de Dios de una manera incondicional, sin que lo merezcamos, ya que lo único que merecíamos realmente nosotros era la ira de Dios por nuestro pecado. Observe a lo largo de la carta a los Efesios cómo se manifiesta ese amor de Dios para con nosotros, que nos llama hijos amados. Siendo hijos amados tenemos que imitar a Dios. Observe ese enorme amor de Dios para con nosotros. Efesios, por ejemplo, 1:5, y dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos. Y esta acción es en base al amor de Dios, en donde nos confiere los derechos de ser hijos de Dios sin que lo merezcamos. En su soberana voluntad Él nos los da. Y ahí vemos el primer rastro a lo largo de la carta de los Efesios, el amor de Dios para con nosotros. Efesios 2:4, por ejemplo. Observe ahí Efesios 2:4. Dice de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia, y por su gran ¿qué? Amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Observe Efesios 3:17. ¿Cómo se manifiesta este amor? Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es, ¿qué, hermanos? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hermanos, ¿puede usted entender la anchura, profundidad y longitud del amor de Cristo? Cuyo amor excede todo conocimiento, cuyo amor es incomprensible, cuyo amor no podemos entender nosotros de manera plena con esta mente reprobada que tenemos nosotros. Por esa es la razón entonces que dice ahí Efesios 5:1, como hijos amados. Hermanos, hemos recibido el amor de Dios. Hemos recibido el amor de Dios. Y la manifestación más clara del amor de Dios para con nosotros la vemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pagando por nuestros pecados, pagando por nuestra culpa. Cito a Juan Crisóstomo, y él dice de esta manera:
la obligación de imitar a Dios, la obligación de imitar a Dios no solo porque nos confirió beneficios, sino porque somos hijos suyos. Es más, hijos predilectos. Fin de la cita. Hermanos, esa es una realidad. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Elección, redención, sello del Espíritu con el Espíritu Santo. Y porque somos sus hijos, confiriéndonos derechos que no poseíamos. Efesios 5, 1, 5, ser adoptados. Pero por su gracia fue concedidos todos esos beneficios que gozamos en Cristo. Hermanos, usted tiene la bendición, la más grande bendición de contar con el amor de Dios. Y usted ya disfruta de esa enorme bendición. Usted ya vive dentro de esa enorme bendición. Usted ya está dentro de esa enorme bendición de amar, de ser amado por nuestro gran Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo está viviendo su vida? ¿Está imitando a Dios? ¿Realmente está reproduciendo el carácter de Dios? ¿Realmente está amando lo que Dios ama y odiando lo que Dios odia? ¿Está hablando como Dios habla? ¿Está pensando como Dios piensa? ¿Está haciendo como Dios hace? Hermanos, necesitamos vivir a la luz de este sublime llamado que tenemos. Necesitamos vivir imitando a nuestro gran Dios. Amén. ¿Cuál es el segundo llamado que encontramos aquí, hermanos? Que debemos de vivir en amor. Tenemos que vivir la vida en amor. Y observe el versículo 2 de Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Los cristianos no solo debemos de imitar a Dios, sino que también debemos de vivir en amor, como claramente acabamos de leer. Y en este versículo Pablo usa dos palabras que son muy favoritas de él, y es la palabra andar, que literalmente es una metáfora que indica la forma en la que debemos de conducirnos como hijos de Dios, y este concepto siempre generalmente va unido a otro concepto muy favorito de Pablo, que es en amor, y los dos conceptos juntos describen la conducta apropiada que a Dios le agrada del cristiano. El amor debe de ser el área integral en la que un hijo de Dios debe caminar. Conteste la siguiente pregunta a usted mismo. ¿Usted realmente está viviendo en amor? ¿Realmente está viviendo en amor? Si su respuesta es sí, gloria a Dios. Si su respuesta es no, permítame decirle que no es una opción para usted. No es una opción. Es un mandamiento que Dios requiere de todos nosotros, hermanos. Es una demanda de carácter obligatorio que Dios pide que a cada cristiano deba de vivir bajo este estilo de vida. Es decir, que todos los hijos de Dios deben caminar o vivir en el amor, a tal punto que esto sea normal en nuestra vida, a tal punto que esto sea un estilo de vida, un estándar de vida que refleja a Dios. Además, debemos de andar en amor, ya que hemos recibido el amor de Dios. Por lo tanto, no tenemos excusas, hermanos, para amar aún a aquellos que nos desean el mal. Muchas veces pensamos que hacemos el bien amando a nuestros hermanos, amando a quienes que nos hacen bien, amando a aquellos que nos aman y nos llevamos bien y nos agradan. No, hermanos. Jesús nos enseñó otra cosa completamente diferente en Mateo 5:43, que dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad a los que os ultrajan y os persigan. Hermanos, meditemos si estamos imitando a Dios y si estamos viviendo en el amor de Él. ¿Cómo debemos amar nosotros? ¿Cómo debemos amar? Es la pregunta que tenemos que responder también. Porque muchas veces creemos que amamos y tenemos un concepto completamente errado de lo que es el amor. Y muchas veces creemos que el amar es sentir unas mariposas en el estómago.
Cuando subes esos puentes que hay en la capital y baja en velocidad, ¿ha probado usted? Siente algo que se le mueve en el estómago. Fabiola me dice, no hagas eso. Pero como yo soy como un niño, no, y siente. Y muchas veces pensamos que ese amor es como esas cosas que tenemos ahí, ¿verdad? No, 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 no. Muchas veces pensamos que amar es dar lo que recibimos de otras personas. Para nada, hermanos. ¿Cómo debemos de amar? La Biblia nos dice aquí, Efesios 5:2. Y andad en amor. ¿Cómo, hermanos? Como también Cristo nos amó. Las Escrituras nos enseñan cómo debemos amar a través de la palabra cómo. No es amar a nuestra manera, no es amar como yo quiero, sino que la palabra cómo establece el estándar del amor que debemos de tener para con todos. En otras palabras, de la misma manera en que Cristo nos amó y nos ama, así también debemos de amarnos los unos a los otros. Pregunta, ¿está cumpliendo este mandamiento de Dios? Que no es una opción, sino es un deber y responsabilidad nuestra. ¿Está amando como Cristo nos amó? Porque Cristo nos amó de manera sacrificial, hermanos, de manera sacrificial. En otras palabras, de la misma manera en que Cristo nos amó, tenemos que amarnos todos nosotros. El amor cristiano, hermanos, sigue el modelo de Cristo, ya que Él es el ejemplo supremo del amor que se dio a sí mismo en sacrificio por todos nosotros en la cruz. Y es de esa manera en cómo tenemos que amar. Lo que merecíamos nosotros en realidad, hermanos, era el juicio de Dios. Lo que merecíamos en realidad, hermanos, era la ira de Dios sobre nosotros. Pero lo que recibimos fue el amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos negar amar de esta manera, habiendo recibido este amor de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nos atrevemos muchas veces a no amar de esta manera cuando sin merecernos recibimos este extraordinario, increíble, impactante, incondicional amor de Dios para con nosotros a través del sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos? ¿Cómo muchas veces podemos hacer esto? No puede ser posible, no puede ser posible que no vivamos en amor, en ese amor sacrificial, en entrega total, amando sin esperar nada al cambio, amar de esta manera como Cristo nos amó. Observe lo que dice Isaías 53:1 en adelante, para que mire el sacrificio de Cristo en amor que hizo por nosotros. Isaías dice, versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó sobre él, sobre Cristo, el pecado de todos nosotros. Y si usted se pudiera hacer una imagen gráfica de lo que el profeta hacía, profetizaba acerca del sacrificio de Cristo, hermano, realmente pena y vergüenza debería de darnos a nosotros como sus hijos, que hemos recibido este amor y que muchas veces creemos que tenemos el derecho de privar de amar de esta manera a los demás, o simplemente de amar a un grupo selecto, a un grupo con lo que sí me cae bien, un grupo con lo que sí yo me llevo. Y realmente, hermanos, Cristo no amó a un grupo selecto, amó a un grupo de pecadores que habían ofendido a Dios eternamente y que solo merecíamos su ira. Por lo tanto,
Así es que tenemos que amar. El amor que se demanda es un amor sacrificial, y esto es lo que vemos en Cristo, ya que Él no solo nos amó, sino que en base a ese amor, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Dio su vida por nosotros. Dio su vida por nosotros. Y esa entrega fue una entrega total, completa, sin reserva alguna. Y Cristo obviamente había ilustrado este amor en Juan 10:11. Observe esto. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Dice de la siguiente manera: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las... Y Él su vida dio, hermanos, en la cruz. Entrega total. Entrega total de nuestro Señor. ¿Quiénes somos nosotros para no amar de esta manera, habiendo recibido este amor de parte de Dios de esta manera? Observe Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La ofrenda de Cristo como expresión de su amor sacrificial, ¿verdad? Es nombrada aquí como ofrenda de olor de fragancia, llamada así por tener la relación directa con el pecado, por no tener relación directa con el pecado. El que era inocente, Cristo se entregó por nosotros, los pecadores. Al que no conoció pecado, dice Corintios, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia hecha en Él. Sobre una víctima absolutamente pura y santa y sin pecado, quien es Cristo, como leímos en Isaías 53, cargó nuestros pecados, condenándolo a la muerte. Sobre un inocente se descargó la ira completa de Dios, no del pecado de Él, porque Él es santo, sino que sobre la vida inocente de Cristo Jesús, Dios descargó su ira sobre nuestros pecados. Por los pecados suyos y por los pecados míos, Él pagó. Para que el pecador llegara a ser justificado por Dios, como dice Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Y de esta manera puede tener una relación plena, una comunión plena con nuestro Dios eterno. Hermanos, Efesios 5:2, llamado sublime que tenemos que vivir en nuestras vidas. Un llamado sublime que tiene que ser una realidad en nuestra vida. El de ser imitadores de Dios, el de reproducir el carácter de Dios y el de amar como Cristo amó. Esa es la tarea, que cuando Cristo venga nos encuentre amando lo que Dios ama, odiando lo que Dios ama y amando como Cristo ama. Amén. Nos ponemos de pie en esta mañana y oramos. Dios eterno, gracias por tu amor, gracias por todo lo que tú nos has dado, gracias por tu sacrificio. Definitivamente el regalo más enorme, precioso y grande que podemos tener es tu amor para con nosotros, que sin merecerlo lo recibimos. No nos preguntaste si queríamos, simplemente lo entregaste todo por nosotros. Gracias. Ayúdanos a ser fieles y a amar como tú amas, a amar a nuestros hermanos, a los que están afuera de la fe, a los hermanos de la fe, amar como tú amas, de manera incondicional, sin esperar nada a cambio. Amar porque hemos recibido de tu amor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles en todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos.